Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Buenos días a todos los que acaban de conectarse en este viernes día 25. Hoy está con nosotros Natalia Santana, la diputada de Nueva Canarias, bloque canarista, que como decíamos, también ha sido una de las voces que durante esta semana, junto al resto de formaciones, ha participado intensamente en los debates del Parlamento, que por muy alejado que a veces pensemos que delimitan y no saben cuánto el día a día de los vecinos. Natalia Santana, bienvenida, buenos días. Buenos días, Nuria. Muchísimas gracias por la invitación y estoy encantada de estar hoy aquí con ustedes. Semana dura, ¿no?, en el Parlamento. Sí, ha sido una semana intensa. Más que dura, es intensa. Hemos tratado, yo creo que grandes temas. Algunos afectan de manera directa a Fuerteventura. Y bueno, y ahora además tenemos en puerta los presupuestos, con lo cual la cosa promete estar entretenida. Decía Matilde Seaín esta mañana que los presupuestos van a tener una base sostenible. Sobre todo, yo quiero que me traduzca, ¿no? ¿Qué significa tener una base sostenible? Porque un presupuesto se puede adaptar o no a las necesidades de cada una de las circunstancias insulares. Lo de la sostenibilidad, no sé a qué se está refiriendo, sobre todo cuando el Gobierno de Canarias mantiene pendiente algunas de las transferencias más importantes para las infraestructuras, por ejemplo, para el suministro de agua, ¿no?, que lo han denunciado sus propios compañeros de Coalición Canaria, que qué pasa, que estamos en octubre y todavía seguimos sin esa infraestructura para el sur, sin esos 15 millones de euros. ¿Cómo van a ser los presupuestos? ¿O se está refiriendo Matilde Asiaín a la regla del gasto? La verdad es que tendría que explicarlo ella. Lo que nosotros entendemos es que efectivamente se refiere a la regla del gasto. Ya en los presupuestos anteriores, cuando crecían 1.121 millones de euros y además muy mal repartidos, nosotros les decíamos que eran bastante imprudentes. Los presupuestos, aparte, no se ajustaban a la realidad social de Canarias. Se aumentó muchísimo, no recuerdo el número de millones en sanidad, pero solo en la medicación, es decir, eran unos presupuestos que iban básicamente a medicarnos y no a cuidarnos ni a prevenir. Y luego en políticas sociales, en cultura, en educación, pues no se veía ese incremento presupuestario de igual medida. Ahora creo que van a crecer únicamente. Es verdad que no tenemos la memoria como tal de los presupuestos, únicamente el PowerPoint que se presentó ante el Consejo. Crecen 300 y pico millones, no recuerdo el pico. Sí que se vuelve a incrementar en sanidad. Educación retrocede, yo creo que eso es gravísimo. Políticas sociales creo que van a cumplir con la Ley Canaria de Servicios Sociales, pero vuelven a haber recortes importantes en áreas sensibles como puede ser el de igualdad y violencia machista. Yo, cuando ella dice que son sostenibles, yo tengo una gran curiosidad. ¿Qué significa la palabra sostenibilidad para este gobierno? ¿Por qué hablan de hacer, por ejemplo, el turismo? Hablan de turismo sostenible, pero van solo a la superficie, a descarbonizar, a hacer medidas de hacer ñapas a un modelo que hay que cambiar por completo y que no podemos hablar de sostenibilidad porque es insostenible, lo está haciendo para Canarias. Por tanto, no sé a qué se refiere la señora Matilde Asiaín con esa palabra. Yo creo que van a ser unos presupuestos austeros que no se van a ajustar nuevamente a la realidad de Canarias y donde se va a poner el foco en temas que luego no se traducen en beneficios para la ciudadanía. Yo creo que el aumento en la educación, llegar al 5% del PIB es necesario, y no solo no es que lleguemos, que íbamos en la senda de conseguirlo, sino es que va a haber un retroceso, y de aquí a final de legislatura, ¿cuánto vamos a invertir? ¿Un 1%?
Este fin de semana hemos asistido a la segunda de las manifestaciones de muchos de los colectivos con una gran cantidad de peticiones. En suma, lo que se está pidiendo es que Canarias reflexione de alguna forma sobre su modelo de desarrollo económico y sobre su crecimiento. ¿Qué postura mantienen ustedes ante estas manifestaciones? Hemos visto que el Partido Popular condenaba de alguna manera algunas de esas representaciones que afectaban directamente a la tranquilidad de los turistas que estaban en las playas y que se vieron de alguna forma un poco amedrentados, ¿no?, por estas manifestaciones, y hemos visto que también señalaban que quizá este no era el lugar para jugárnosla de esta manera. ¿Ustedes han cuestionado si el gobierno de Canarias quiere o no quiere mantener este modelo de desarrollo económico o si se está dando algún cambio? A ver, yo creo que ellos están cuestionando el dónde y el cómo y no el qué. Creo que habría que hacer un análisis, una reflexión profunda sobre lo que está pidiendo la ciudadanía. Nosotros apoyamos las reivindicaciones que tienen, hemos sido muy críticos, nosotros no lo hacemos ahora. Desde el año 2015, Nueva Canarias, Bloque Canarista ha llevado al Parlamento de Canarias, por ejemplo, el tema de la tasa turística o el impuesto sobre estancias alojativas. Llevamos en el año 99, no ha llovido ni nada, el tema de se estableció una moratoria, porque veíamos que había que cambiar el modelo. Era Román Rodríguez, presidente del gobierno canario. Si en el 99 nosotros fuimos capaces de ver que había que tomar medidas, imagínate ahora, cuando la situación es mucho más grave. La tensión en la vivienda, es que verdaderamente no hay vivienda. Parece que, no hay vivienda, y como los que encontramos en su momento, como que no nos afecta. No, es que no hay. Y afecta a la población joven que tiene que seguir en casa de sus padres, a personas que no pueden divorciarse. Nuria, esto es terrible. Que tú tengas que estar viviendo con alguien con quien no quieres compartir tu vida, a quien no amas, porque no tienes dónde irte. O sea, creo que la situación es terrible. No podemos traer especialistas médicos, docentes, trabajadores de las empresas privadas. Hay empresarios que lo están pasando mal para encontrar trabajadores, porque luego al venir aquí ven que si cobro 1.300 euros, 1.400, con suerte, y voy a pagar 900 de alquiler, ¿con qué vivo? Luego tenemos el tema de la saturación de los servicios. Los recursos naturales son los que son. Es decir, hay una serie de consecuencias de este modelo que sí, que en su momento funcionó, pero ahora mismo hay que reflexionar y hay que tomar medidas. A nosotros nos da la sensación, y yo lo dije ayer en el miércoles, en una intervención que tuve en el Parlamento sobre la ley de camas elevables, que el Partido Popular está más preocupado por no desairar y no ofender a determinados sectores empresariales y a la propia patronal que a los trabajadores de Canarias y a los canarios y las canarias de a pie. Entonces, que a lo mejor se pudo evitar que se hiciera en las zonas turísticas, podría ser, pero ustedes les han hecho caso. Cuando salimos a las calles en abril, se ha tomado, aunque sea una sola medida, una sola. En este punto, Natalia, perdone que la interrumpa, el tema de las camas elevables, ¿qué es lo que ha decidido en esta ocasión el Parlamento? Porque ya es un tema bastante reiterativo. De hecho, fue una de las principales demandas que sacó a las Kellys a la calle hace muchos años, ¿no? Entre sus mejoras, pues mejorar las condiciones ergonómicas, porque ese movimiento constante ni siquiera era declarado enfermedad laboral, con lo cual esas mujeres terminaban físicamente muy mal y no había una asistencia social, una seguridad social que las reconociera. Se llegó a pedir incluso una ley que les equiparara a los mineros, una prejubilación a los 55 años por sus condiciones físicas. De todo aquello que sacó a 15.000 mujeres a la calle en el conjunto de Canarias, ¿qué ha quedado? O sea, ¿qué se ha resuelto este fin de semana en el Parlamento? ¿Cuál es la mejora para este debate? La pregunta es muy amplia porque hay cosas que dependen del Estado español, no son competencia del Gobierno de Canarias. La jubilación, sí. Sí, el tema de la jubilación y la declaración de enfermedades profesionales. Es verdad que nosotros lo llevamos cuando el señor Rajoy, en el año, no recuerdo cuál era, pero vamos, era presidente del Gobierno español, lo llevó nuestra senadora María José López, sentó a las Kellys con el señor Rajoy en la Moncloa, él las invitó a café, fue muy educado, pero no hizo absolutamente nada.
Entonces, esta bandera nosotros ya la hemos tenido desde el principio de los tiempos, pero no se ha ejecutado nada. Desde el gobierno de Canarias, ¿qué se puede hacer? Se puede regular, al igual que tiene el gobierno balear, el tema de incluir dentro de la ley del turismo las camas elevables. Incluso nosotros, cuando esto se trajo en formato PNL, proposición no de ley, incluimos que además de esas camas elevables, también los carros motorizados, porque son dos herramientas de trabajo diarias y que les facilitarían muchísimo la vida a las Kelly. Los grupos que apoyan al gobierno votaron que no inicialmente a esa proposición no de ley. Hubieron excusas, yo no voy a decir de qué partido fueron, pero le dijeron a las Kellys de Fuerteventura que no habían leído, que ellos no sabían lo que estaban votando. Eso no lo puede decir un diputado, porque entonces a usted, ¿por qué le están pagando? Porque nosotros nos leemos el orden del día y todo lo que va dentro. Digo yo, eso es lo mínimo que tienes que hacer. Pero bueno, al margen de eso, nosotros votamos que sí. Y además, ahora esto lo llevó en formato de... lo que se votó fue la toma en consideración, es decir, el poder debatir ese cambio legislativo donde se incluyan esas camas elevables. Esta vez votaron que sí. Nosotros volvimos a defender a las Kellys. Estaban allí además una representación y hubo un testimonio que yo dije en la cámara, porque me lo había dicho la señora hacía nada, y he recibido un montón de llamadas diciendo, oye, mira que la señora sale llorando cuando yo hablo. O sea, la situación que viven las camareras de piso es terrible. Y ella me decía, no te centres solo en lo físico, sino también habla de la parte emocional. Decía, yo me veo en un pasillo teniendo que empujar un carro y siento que no puedo. La señora se derrumbaba y luego se ve en el video cuando yo la cito y digo, porque le pedí permiso, que se derrumba nuevamente. Es decir, no es solo ya lo físico, es el estrés emocional al que están sometidas. Yo creo que hay que regularlo, no solo lo de las camas elevables, sino todo lo demás. Entonces, nosotros no tenemos representación en el Estado central, pedimos a los partidos que sí que la tienen, incluso que gobiernan el Estado español, que tomen medidas. Pero es cierto que la mayor parte de los empresarios hoteleros, a raíz también de esas manifestaciones, algunos lo habían hecho antes, no hay que quitarle el mérito, ¿no? Pero muchos cambiaron también las condiciones dentro de sus hoteles. Natalia. Hay algunos que sí, que han tomado conciencia, porque hoy no sería justo. El convenio de hostelería de las camareras de piso, comparado con el conjunto nacional, está... quiero decir, ha sido algo en lo que ellas no lo han cuestionado, tienen unas buenas condiciones económicas, pero también se redujo bastante el número de habitaciones o... Bueno, desconozco, simplemente es porque me ha chocado ver que en el Parlamento de Canarias se vuelva a hablar de algo ayer que dábamos ya por superado este asunto. Lamentablemente no está superado. Es cierto que ellas nunca se han quejado, al menos me lo han trasladado a mí, alguna de manera puntual, pero el grueso de las camareras de piso, yo no las he oído protestar por las condiciones salariales, las cosas como son, no, nunca se han quejado de que cobren poco. Lo que sí se quejan es de las condiciones laborales, es decir, de sus EPI, de los equipos de protección individual, de las condiciones de salud a las que tienen que someterse, de ese o sea, si tú tienes que hacer 23 camas diarias, levantando tú sola eso, cargando los edredones nórdicos, con todo el desgaste que eso supone, etcétera, pues oye, ese movimiento repetido va generando un desgaste en tu cuerpo. De eso sí se quejan y eso es lo que ellas reclaman. Hay hoteles en los que se trabaja muy bien, pero en la mayoría no es así, Nuria. Siguen teniendo, nosotros tenemos una compañera en un hotel de Fuerteventura, del sur de Fuerteventura, que ha hecho hasta 23 habitaciones diarias y que con 900 huéspedes siguen teniendo de 9 a 11 camareras de piso porque algunas están de baja y no las sustituyen. O sea, y esto es una realidad. Que es cierto, porque la consejera doña Jessica de León decía, no, hay algunos que se están pues pidiendo esas subvenciones, que es solamente $500,000 de euros, y hay hoteles que quieren acogerse a ellas para las camas elevables. Vamos a ver, miren el número de hoteles y miren ustedes si con $500,000 de euros va a dar para que todos pongan las camas elevables. Y lo voluntario está comprobado que no funciona. Lo vemos con el reparto de menores migrantes. Lo voluntario no funciona. Que hay hoteles que sí y que se han acogido y que lo van a hacer, sí, que hay hoteles en los que no hay ninguna queja, pero no es la mayoría. Ojalá fuera algo residual, fueran 5, 10, 15 hoteles que tú dices, mira, hay 15, no, es al revés.
es una mínima parte los que sí que apuestan por esas condiciones de trabajo, y el resto quien tiene a las camareras de piso pues en esas condiciones, ¿no? Uh-huh. No obstante, esta semana la Consejería de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura ofrecía un foro que yo creo que es bastante bien contextualizado, puesto que se centraba junto con la Cámara de Comercio en el absentismo laboral que está teniendo precisamente el sector turístico, todos los sectores, pero muy especialmente el sector turístico. Se habla del elevado número de bajas que hay en el sector dentro del Parlamento. Sí, se ha hablado, Se ha hecho mención. Efectivamente, se ha hecho mención, se ha relacionado también con la productividad, que algunos pues intentan poner el foco en que la falta de productividad es por el tema del absentismo, es decir, intentan siempre criminalizar o culpabilizar a los trabajadores, y no es así, es decir, es imposible acudir a un puesto de trabajo diariamente donde unas condiciones te impiden realizarlo pues con la salud que eso requiere, ¿no? Con el desgaste que luego va generando en ti, en los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, si ponemos el foco en el absentismo, también tendríamos que analizar cuál es el problema de raíz. Evidentemente la picaresca ha existido siempre, pero no es el caso en la mayoría de los absentismos dentro del sector turístico y del sector servicios, porque son los sectores más castigados en cuanto a condiciones, en cuanto a extensión de la jornada. Y hay un dato, yo creo que es muy revelador, y es que Canarias tiene las jornadas de trabajo más largas y los salarios más bajos. O sea, eso lo tenemos ahí, por tanto, eso tendrá que afectar de alguna manera a los trabajadores y trabajadoras. No es algo que quede gratis y que no afecte. Trabajamos más y cobramos menos. Y luego, pues añadido a eso, tenemos pues las condiciones que son las que son. Bueno, efectivamente esta semana había un dato que nos dejaba pues así, en ese gran top de ser una de las regiones españolas con un mayor empobrecimiento. Esto, claro, llama la atención, sobre todo cuando se está hablando de reto demográfico, ¿no? Porque se lo hemos preguntado al señor Manuel Miranda y solemos preguntarlo siempre a miembros del gobierno. ¿Qué empresa difícil intentar cambiar el censo poblacional de una isla a otra? Es decir, cómo quitamos tanta gente de Fuerteventura y Lanzarote y nos la llevamos, por ejemplo, a La Palma, al Hierro o a La Gomera. ¿Qué hacemos atractivo en La Gomera o en el Hierro para que las personas que deciden iniciar su vida aquí, o un proyecto profesional o un proyecto familiar, se decanten por otras islas que están ahora mismo en plena despoblación, ¿no? ¿Cómo compensar ese equilibrio demográfico? Bueno, de hecho se ha creado una consejería para eso. La Consejería del Reto Demográfico trata de trabajar en compensar esos desequilibrios. ¿Se ha logrado algo hasta ahora? Existe también una comisión del reto demográfico, una comisión de estudio, y es cierto lo que tú dices, es decir, aunque Canarias la población ha aumentado, creo que son 8 veces más que la población de Euskadi, para que nos hagamos una idea. Luego hay realidades insularizadas. Fuerteventura ha crecido un 180%, o sea, eso es una burrada. Por tanto, no valen las mismas medidas que pueden tener, pues no sé, islas, como tú dices, como La Palma, La Gomera, El Hierro o incluso Gran Canaria, y Tenerife también tiene un incremento bastante grande. Habrá que poner medidas, habrá que hacer una contención del crecimiento poblacional. Una de las medidas puede ser, por ejemplo, porque además luego eso se repercute, pues lo que decíamos antes, volvemos al tema de la vivienda, que parece ser la preocupación mayor que tiene la ciudadanía de Canarias. Tenemos que regular la venta de vivienda a personas extranjeras no arraigadas, porque al final vienen, compran, especulan con esa vivienda, se llevan el dinero, eso no se queda en Canarias, y hacemos el papel pues de tontos un poco. Uh-huh. Lo mismo con el tema del turismo. Habrá que regularlo de alguna manera. No, es nuestro motor económico, pero los motores también se queman, ¿eh? No podemos prescindir de él, pero hay que rediversificarlo, hay que buscar la manera de que no impacte negativamente. Y hay algo curioso, tú acabas de mencionar el tema de la pobreza. Somos la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza dentro del Estado español, con unos récords en turistas, de visitas turísticas, con unos récords, o sea, el gasto por turista, el gasto medio ha
ha incrementado en este último año y se prevé que en 2024 sea aún mayor. Algo está fallando, porque si tenemos esos ingresos y sin embargo esa desigualdad social, hay algo en la balanza que no se está pesando bien. Tendremos que, pues el gobierno de Canarias tendrá que poner las medidas suficientes para aliviar esto, seguir combatiendo la pobreza. Es cierto que la legislatura anterior, pese a que hubieron, yo digo, una serie de catastróficas desdichas, como la serie, ¿no? Porque entre la pandemia, el volcán de La Palma, la caída de Thomas Cook, el cero turístico, se fue como... Los incendios, fue como, ¿quién da más? Pero aún así, las políticas de escudo social, es decir, la firme apuesta por el incremento en derechos sociales, hizo que el informe AROPE recoja una leve disminución de la pobreza, habiendo pasado una de las mayores crisis de Canarias, y no lo decimos nosotros, lo dice el informe AROPE. Entonces, habrá que seguir por esa senda. El camino que ha tomado hasta el momento el gobierno de Canarias no es ese. Hubo un recorte en las políticas sociales, hubo un recorte en las políticas de igualdad, hubo un recorte en todas las en educación, que también ayuda a combatir la pobreza, en cultura, es decir, al final ese escudo social se está desdibujando. Esperamos que, rectificar es de sabios, y esperamos que ahora se pueda conseguir, aunque lo dudo mucho, teniendo en cuenta las palabras de la señora Asián. Yo quiero dejarle un dato, diputada, porque ayer, aprovechando que Clara Peña, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, su formación es arquitecta, pues siempre conviene preguntarle a un profesional cómo se puede resolver el asunto de la vivienda, que sin duda es el asunto al menos de los vecinos de Fuerteventura, o en casos en los que uno no piensa, hasta que Natalia Santana lo ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, en el caso de un divorcio, dos personas que tienen que seguir conviviendo con sus hijos a pesar de no mantener quizá una relación muy cordial y amistosa porque no tienen ninguna alternativa. Ella nos relataba que un edificio de 27 viviendas cuesta 1 millón de euros. Un edificio de 27 viviendas puede costar 1 millón de euros, con 200 euros el metro para toda la parte de acerado, alumbrado, es decir, para que ese edificio esté perfectamente recepcionado. Con estos números, 1 millón de euros, prácticamente 30 viviendas, ¿cómo puede ser que Fuerteventura haya crecido un 180% y nadie se haya dado cuenta que hacían falta viviendas cuando no hemos visto en los últimos 25 años ninguna grúa en movimiento? Es decir, ¿dónde están todas esas personas que han entrado por el aeropuerto, mayormente en la isla de Fuerteventura, y que necesitan una vivienda, que están trabajando, etcétera, pero sin grúas, sin construcción, siendo 1 millón de euros la construcción de 30 viviendas? Pues es una buena pregunta. Vamos a ver, primeramente no ha habido políticas de vivienda pública, como tú dices, en 25 años o incluso más. Es decir, no se ha apostado en absoluto. Canarias se ha abandonado totalmente la vivienda pública. Luego, en la legislatura anterior se estableció el Plan Canario de Vivienda, que, como decíamos antes, debido a toda esa serie de desdichas, no se pudo ejecutar del todo. Sí que es cierto que las viviendas que se están construyendo a día de hoy en Fuerteventura, en La Oliva, en Puerto, etcétera, son fruto de ese Plan Canario de Vivienda. Nosotros, ahora este gobierno de Canarias ha declarado la emergencia habitacional. Nosotros estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero no en la forma. Han sacado un decreto que, sinceramente, a día de hoy, como tú dices, no hemos visto ninguna grúa. O sea, que mucha emergencia no ven. ¿A quién favorece? Pues a las empresas constructoras de la vivienda privada, porque dentro de la vivienda pública hay una parte muy pequeñita dentro de ese decreto. Nosotros hemos planteado una serie de alternativas para poner una solución ya. Hay en Canarias un montón de viviendas vacías. No recuerdo la cifra exacta, pero esas viviendas vacías no se ponen en el mercado del alquiler habitual por miedo, por la inseguridad jurídica que tiene el propietario, porque dice, oye, vale, sí, lo alquilo por 500 euros, pero es que luego resulta que se me meten aquí, ¿cómo puedo yo luego desalojarlos? Etcétera. Entonces, ese miedo es el que hace que no pongas tu vivienda a disposición del alquiler. Nosotros presentábamos hace algunas sesiones plenarias el PECAS, el Plan Canario de Alquiler Seguro, en el que es el gobierno de Canarias quien asume el alquiler.
Y luego ya, o sea, dependiendo de si la familia tiene recursos o no, pues si yo cojo un alquiler, pues pagaré los 700 euros que cueste. Si lo coge una familia que tiene solo un miembro trabajando y tiene niños y no sé qué, pues a lo mejor de esos 700 paga 300 y el gobierno de Canarias le paga los otros 400, dependiendo de la situación real de cada familia. Pero sería él quien sería el inquilino, sería el gobierno de Canarias. Esto generaría que el propietario se animase porque, oye, no se lo estás alquilando a Pepito, sino al gobierno de Canarias. Y votaron que no. Los grupos que sustentan al gobierno votaron que no. ¿Por qué? Porque es de Nueva Canarias, porque es de la oposición. Y así hacen siempre. Y a diferencia de ellos, nosotros no hacemos eso. Porque no va, o sea, ni aunque mi partido lo hiciera, yo no lo haría. Que no lo ha hecho hasta el momento porque no es nuestra filosofía. Porque al final tú tienes que mirar por el bienestar de la ciudadanía. Se llevaba, por ejemplo, a este pleno, Nuria, una aplicación informática en los móviles. Todos los jóvenes, a mí no me gusta, o sea, yo tengo un niño de 8 años que bueno, él en su imaginación cree que tiene edad para tener un móvil y le hemos dicho que ni hablar, que hasta los 14, 15 años no lo va a tener. Pero la realidad es que la mayoría de los niños con 11, 12 ya tiene, sobre todo, pues a lo mejor de padres separados que, oye, tú quieres saber cómo está tu hijo cuando está con la otra persona, ¿no? Entonces, la mayoría de los chicos y chicas tienen acceso a ese móvil. Tenemos unas tasas de jóvenes medicados por temas de ansiedad, intentos de suicidio, jóvenes que se autolesionan. Canarias lidera la tasa de suicidio joven. Nuestra muerte en jóvenes por suicidio está por encima del cáncer o los accidentes de coche. Es decir, la realidad es terrible. Mi compañero es enfermero. Ha sido enfermero de urgencias, ha tenido que atender a cientos de chicos y chicas que venían, niños de 14 años, que venían que se habían autolesionado con temas de patologías mentales y no habían pedido ayuda porque les daba vergüenza, porque no sabían cómo. Lo que él planteaba era una aplicación de WhatsApp que a golpe de mensaje tú tuvieses un profesional al otro lado. Necesito ayuda. Y ellos te atiendan. Y luego dentro de esa aplicación móvil, aparte de la atención del profesional, tú tienes, pues, por ejemplo, si no puedes dormir porque tienes ansiedad, lo pones ahí y te salen una serie de recursos. Pues, mindfulness para combatir la ansiedad y no sé qué y no sé cuánto. Y votaron que no. Con unas excusas que, sinceramente, no tenían ni pies ni cabeza. Esto es lo que hace el gobierno de Canarias, el Partido Popular y Coalición Canaria y los otros dos grupos que apoyan al gobierno. Votar en contra de algo porque no viene de ellos. Y lo que le decían es, no, retírala y la traemos en conjunto. ¿Por qué? Si es que además él dijo, acepto las enmiendas. Me da igual, pongan la enmienda que quieran, que yo las acepto. Lo que quiero es que salga adelante. Y no lo hicieron. Preocupante estos datos que nos traslada hoy la diputada Natalia Santana, estar a la cabeza de la tasa de suicidios juveniles por encima de las muertes por cáncer. Es decir, esto sería como para que saltasen todas las alarmas, sobre todo en un momento en el que por fin los medios de comunicación, antes era por ese código deontológico de no hablar de los suicidios, hablar de suicidios podía potenciar otros, pero claro, tampoco entonces podríamos hablar de malos tratos o de violencia de género. Efectivamente. Entonces no hablaríamos de una realidad que está ocurriendo. Preocupante que Canarias lidere las tasas de suicidio juvenil de todo el Estado. Es decir, esto haría que Sanidad tuviera que inmediatamente reforzar el área de salud mental y dotar de muchos más especialistas también en este área. Bueno, ahí está el dato y esperemos que la cordura y el sentido común, que no siempre impera en el mundo político, porque se mueve por otros intereses, haga que estas iniciativas se puedan salir adelante. Vamos a hablar de política pura y dura y no tanto de las iniciativas, puesto que Nueva Canarias se enfrenta dentro de muy poquito a un congreso. Sí, efectivamente, ahora tenemos el día 9 de noviembre un Consejo Político Nacional. Un Consejo Político. El Consejo Político es quien decide la agenda del Congreso, es decir, qué temas van a ir, cómo va a ser la metodología, cuándo se va a establecer, en qué fecha, quiénes son los ponentes, es decir, un poco marcan la agenda de cara a ese Congreso Nacional para la renovación o lo que tenga que ocurrir ahí. Bueno, venimos de una ejecutiva nacional este verano que a mí me gustaría saber qué ha pasado, ¿no? Porque se removieron un poco los cimientos de Nueva Canarias,
como en todos los partidos, siempre hay una sección más crítica, unas voces que estaban pidiendo una renovación de Román Rodríguez. Lo decían precisamente aquellos alcaldes o aquellos representantes que habían obtenido poder. No lo decían precisamente los que no tenían ningún respaldo ciudadano, no, lo decían prácticamente los que ya estaban ejerciendo o como alcaldes o dentro de grupos de gobierno. Bien, la renovación del partido se sometió a debate. Se pidió una prórroga para tomar decisiones para una reunión posterior. ¿Qué ha ocurrido después, Natalia? A ver, es cierto que, que una parte de Nueva Canarias pedía esa renovación. Hablar de renovación no es malo, pero no es malo ni en política ni en nada. Tú, en un medio de comunicación, renovarte o morir, es decir, al final pues tienes que buscar programas que generen la atención de la ciudadanía. La renovación se hace en los equipos de fútbol, en las asociaciones vecinales, o sea, en los partidos políticos también. El problema son las formas. O sea, estamos en un tiempo de democracia, afortunadamente, y tenemos que respetar los procesos. Nosotros tenemos unos estatutos que dicen cómo hacer esas renovaciones. Es verdad que el Congreso Nacional estaba previsto para 2026, se llega al acuerdo en esa ejecutiva y a mí me parece muy acertado de, oye, pues vamos a adelantarlo a 2025. Lo que no podemos hacer es chimpum, mira, cierra, hasta luego, cierra al salir, porque eso, primero, hablaría mal de nosotros. Segundo, no es nuestra forma de proceder y tercero, hay unos cauces que hay que respetar. Yo soy profundamente respetuosa con los cauces estatutarios. En esa ejecutiva, que es verdad que fue dura porque, oye, cuando uno dice lo que piensa, pues al final puedes herir, pero fue dura, pero fue enriquecedora al mismo tiempo. Llegamos a un consenso, llegamos a un punto de encuentro. El punto de encuentro es que lo importante es, primeramente, respetar los cauces estatutarios. Segundo, hacer las cosas bien, llegar a un consenso y buscar lo mejor para el proyecto. Porque si todos estamos ahí, es porque consideramos que ese es el proyecto para liderar Canarias, si no, pues estaríamos en otra opción política. Lo que pasa es que seguramente estos movimientos, yo estoy segura de que quizá ellos, los representantes institucionales que ya llevan algún tiempo, sobre todo algunos de los que ya están dentro de ayuntamientos y tal, han solicitado por esa vía, por la vía formal, por la vía que marcan los estatutos. Pero claro, es que Román Rodríguez lleva 30 años al frente de Nueva Canarias prácticamente, ¿no? O 30 años manteniendo, o muchos años, no sé si serían 30, pero lo miraré, lo revisaré para hablar con rigor, la misma formación política. Y claro, si por la vía formal se ha intentado proponer una renovación, que haya aires nuevos, que haya un clima más fresco, intentar crecer en otras islas, y el límite siempre está en la misma élite, usted igual que yo sabemos que las élites en la política, los liderazgos son muy difíciles de combatir. O se cambian los estatutos o se arma una pequeña revolución interna para hacerse notar. Yo creo que en este caso se optó por lo segundo para que este tema saliera a la opinión pública. Es decir, para que todo el mundo supiera que había muchos miembros de Nueva Canarias, no una parte residual, sino muchos de ellos que estaban en contra, sí, mantener Nueva Canarias, sí, crecer, sí, incluso llegar a alianzas con otros partidos políticos, pero no en el modus operandi que viene manteniendo Román Rodríguez. La verdad es que eso lo desconozco porque yo no, digamos que el estar en Fuerteventura tiene una ventaja y es que estás alejada, ¿no? de todo ese debate que se empezó a gestar. La manera ordinaria te puedo decir que no se tomó, es decir, lo estatutario no fue el camino, porque entonces a mí me habrían convocado como presidenta insular y como miembro además de la Ejecutiva Nacional para esa reunión. O sea, el cauce ordinario, digamos, no se tomó. Yo insisto, yo comparto el tema de que la renovación es positiva y no es perjudicial. Lo comparto perfectamente y lo entiendo, pero hay que ser respetuosos con los procedimientos, Nuria. Hay que, pues citar, como se hizo luego, se han hecho las cosas bien después. Se citó esa ejecutiva, ahora vamos al Consejo Político Nacional, ahí se establecerá, oye, se adelantó el Congreso, porque nosotros en el año 2021 votamos todos y todas a favor de que el presidente fuera Román Rodríguez. O
sea, a mí nadie me obligó, ni me dijeron a quién vas a votar. Yo voté a quien me dio la gana. Sí. Y levanté la mano porque así lo sentí. Entonces ahora tocaba en 2026, bueno, este movimiento se ha producido dentro del partido. Nosotros tenemos la obligación de dialogar y llegar a consenso. Entendemos las razones, hemos llegado a un acuerdo. Y lo que vamos a hacer es hacer este congreso en el año 2025. No sé en qué mes será, se lo establecerá el Consejo Político Nacional y parece que se ha llegado a un entendimiento que es lo ideal. Porque al final, yo creo que con esto se destruiría todo. No unos y otros, porque a mí no me gusta hablar ni de bandos ni de grupos. Todos, porque somos un equipo, somos un partido. Hemos luchado por este proyecto y tenemos representación donde la tenemos y hemos conseguido grandes cosas. Un ejemplo es el municipalismo. Nosotros, donde hemos gobernado a nivel municipal, se ha visto ese cambio. En Telde, en Gáldar, o sea, lo mismo en el Cabildo de Gran Canaria. Por tanto, creo que sería de verdad una pena. Yo creo que a mí este tema me afecta personalmente porque yo entré siendo una niña en Nueva Canarias y yo creo en el proyecto. Y que se destroce, se destruya, para mí sería duro. Hombre, cambiar el liderazgo, cambiar al líder no debería de ser... No, yo no digo que cambiar al líder sea... No, todo lo contrario, estoy diciendo que es positivo la renovación. Destrozarse me refiero que haya una ruptura. Cuando yo hablo de destrozo es que digas, mira, esto es insostenible, pues aquí se rompe esto. Eso es lo que no queremos. O al menos yo no quiero. Yo quiero que se vaya a un consenso, que se llegue a un diálogo y en ese futuro congreso, pues que se pongan de acuerdo y sea lo mejor para el proyecto, que es lo que debe primar. Bueno, vamos a ver lo que pasa en ese primero en esta reunión que tendrá lugar ¿cuándo? El 9. Este día 9 de noviembre y después la posibilidad de triunfar de ese sector amplio, insisto, que no son solamente 2 o 3 representantes. No, es un grupo, pero me refiero. Es un grupo amplio. Pero al final no es triunfar unos u otros. Quien tiene que triunfar es el proyecto. Quien tiene que salir ileso de todo este conflicto es el proyecto de Nueva Canarias. Da igual, vamos a ver, yo soy de la Unión Deportiva. El entrenador es importante, pero hoy es uno y mañana es otro. Y hay que agradecer a quienes nos han llevado a primera, ¿no? Pero tendremos que seguir avanzando, que se pongan de acuerdo, eso sí, siendo agradecidos, porque uno no puede decirle a las personas que se han dejado la vida en el proyecto, hasta luego, llámame un día para un café. No podemos hacer eso. Entonces tendremos que sentarnos, mirar hacia el futuro y buscar la manera de cambiar. Yo creo que no es solo cambiar los liderazgos, también la manera de hacer política, y nos lo demostraba el señor en fin, yo tengo un cuento infantil que le leo a mi hijo que se llama Topito Terremoto y yo a este señor lo llamo así. ¿Por qué? Porque es tal cual. Entonces, Albice Pérez nos demostró que tenemos que cambiar la forma de hacer política. A mí no me gusta su discurso, no me gustan sus formas, pero si un tipo solamente con redes sociales, con un discurso totalmente irritante, consiguió 3 eurodiputados, nos está demostrando que la forma de hacer política no es la adecuada. Pero no solamente en la forma de comunicar, también a nivel interno. Nosotros con esto, las mujeres dentro de Nueva Canarias, hemos visto que tenemos que dar un paso al frente. Y que es hora también de un liderazgo femenino, de articular políticas reales. Y no lo decimos solamente por nuestro partido, que no es el caso, pero las mujeres en política tienen que tomar las riendas a veces y tenemos que estar más presentes, no solamente para cumplir cuotas. Entonces, cambiar la mentalidad de la ciudadanía también. Es todo un entramado dentro de la renovación, no solo es poner a Pepito y quitar a Juanito, es mucho más amplio. Bueno, yo creo que lo estamos complicando mucho y aquí se trata de que hay un sector muy importante que reúne muchísimos apoyos ciudadanos que quiere cambiar al líder de Nueva Canarias sin que por ello se transforme el partido, sin que que evolucione, obviamente sí, y que se adapte a los nuevos tiempos, probablemente a los tiempos que han hecho que, por ejemplo, ellos gobiernen con una amplia mayoría en los lugares donde Nueva Canarias no está gobernando. Vamos a irnos a... Ellos son Nueva Canarias. No, pues por eso digo que ellos sí están gobernando, pero Nueva Canarias tiene un techo de cristal que no termina de crecer y precisamente, seguramente, ellos lo que querrán es crecer. Y si
si su fórmula funciona y la de Román Rodríguez no, pues obviamente lo que querrán es que la fórmula que ellos han aplicado hasta ahora se pueda extender a todo el conjunto de Canarias. Pero que en cualquier caso, Natalia, que yo creo que es un tema más sencillo, que es un tema de simplemente liderazgo, es decir, hay una parte importante de Nueva Canarias que lo que quiere es cambiar al líder. Y son que renovar es positivo. Por eso te digo, que no tienen por qué estar relacionado con tambores de guerra. Otra cosa es que el líder se agarre, ¿no? Que no lo sé, vamos, no he visto esa actitud de agarrarse. Pero sí que es cierto que yo soy partidaria de renovar, pero con la forma, como se está haciendo ahora, vamos a un consejo político, se establece una agenda, vamos a un congreso, establecemos que ahí en el congreso se establecen una serie de ponencias, que es lo que tú dices, es decir, cómo hacemos la política del futuro, cómo nos reorientamos. Y sí que, hombre, lo de que no hemos crecido, los resultados han sido positivos para Nueva Canarias, ¿eh? Uh-huh. Es cierto que no salió Román Rodríguez, pero nosotros somos el único grupo parlamentario que ha mantenido, del gobierno anterior, que mantuvo el número de escaños. Entonces, la lectura es un poco compleja. Pero yo insisto, la renovación no es negativa en absoluto. Vamos a Nueva Canarias, Fuerteventura, para terminar. Vamos a Nueva Canarias. Usted decía, no se puede despedir a la gente y decirle un día que tomamos un café, ¿vale? ¿Cómo está Nueva Canarias ahora mismo? De toda la transformación en la que hemos hablado ya en muchas ocasiones, desde la llegada de Nueva Canarias al panorama insular con Alejandro Jorge al frente, la implantación, además, de esta organización de norte a sur de la isla, la transformación en la pasada legislatura ya sin Alejandro Jorge. David Perdomo creo que ha sido la única agrupación local que se ha mantenido quizá un poquito más viva, que mantenía reuniones, ha sido primer teniente alcalde, etcétera. Bueno, por lo menos lo que ha llegado a un poco más a la opinión pública. Nueva Canarias está presente en Morrojable y también en La Oliva, pero es verdad que quien reunía a la agrupación y quien reunía a sus diferentes afiliados era, creo que la oficina de Puerto del Rosario, o la que lo hacía con mayor continuidad. Ahora, ¿cómo están? Bueno, yo he de decir que efectivamente la ejecutiva de Puerto es muy activa, no solamente por el que era en ese momento el presidente, sino porque son perfiles muy activos y es verdad que se hacían ejecutivas. Yo era miembro de esa ejecutiva local y doy fe, además teníamos jornadas, estábamos bastante activos y están bastante activos la ejecutiva de Puerto del Rosario. Pero la de Pájara se reúnen todas las semanas, es decir, tenemos también un núcleo muy activo en la zona sur. Es cierto que en Tuineje tenemos representación municipal, que bueno, todos sabemos que la compañera Pilar, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, ha pasado una situación muy compleja, pero ahora ha vuelto otra vez al ruedo, además con ganas. Le mandamos un beso por la presentación del libro que ha escrito sobre su marido, así que un beso, Pilar. Yo no pude estar porque estaba en pleno, sí que lo acompañaron mis compañeros y bueno, eso es una muestra del gran talento que tiene nuestra compañera, que nunca deja de sorprendernos porque ella se reinventa y la verdad es que es fantástica. Ella ahora está activa nuevamente y bueno, está moviendo otra vez a su comité local, etcétera. En La Oliva estamos muy contentos. Esta semana hablaba yo con el coordinador de La Oliva, han puesto en marcha una gestora. Le pedí a jóvenes, que sabes, porque tenemos una jornada de jóvenes, y sabes que motivar a los jóvenes en política es muy complejo, y él me decía que no me preocupase, tiene varios jóvenes en la organización, con lo cual eso es como un rayo de luz, ¿no? y de esperanza, y el resto pues está... ¿Quién es el coordinador en La Oliva? Cristóbal. ¿Es una gestora debido a la salida de Oliver González? Sí, a ver, Oliver sigue siendo afiliado nuestro, sigue siendo concejal de Nueva Canarias, pero él por motivos personales dejaba todo lo orgánico, es decir, la presidencia local, la vicepresidencia insular y él creo que es miembro del Consejo Político Nacional. Por circunstancias personales dejó eso, no dejando el partido, porque él sigue siendo militante y afiliado, además al corriente de pago, tengo que decir. Y bueno, y seguimos teniendo esa relación, pero él ahora mismo pues está centrado en su tema personal. A nivel local pues está esta gestora. Tengo que decir que son muchos los mensajes que recibo, sobre todo a través de las redes sociales, de querer sumarse al proyecto, incorporarse. Por tanto, yo creo que estamos contentos, estamos creciendo, ilusionados y vamos a ¿Cuándo seguir se adelante. resolverá el asunto de la gestora?
De la gestora insular. Insular. La gestora insular, yo espero que pronto, pero primeramente habrá que resolver la de la nacional. Luego se le dará forma se hará un congreso insular y se le dará forma de ejecutiva. Y ahí, bueno, pues se tendrá que elegir a los órganos, al presidente o presidenta, etcétera. Y ¿Se presentará usted, Natalia? Pues de momento no lo sé, Nuria. Yo sí tendré que verlo en ese momento. Yo lo asumí, bueno, pues con la salida de Matías, que yo tengo que decir que Matías sigue formando parte de Nueva Canarias, sigue estando dentro, de hecho él está dentro de esta gestora, y la relación conmigo a nivel personal es magnífica y a nivel político también. Pero bueno, habrá que verlo también si los compañeros tienen alguna propuesta, porque yo creo que no hay que agarrarse al cargo, es decir, si alguien considera que tenemos un compañero o compañera que puede ejercerlo, que tiene capacidad y que, pues oye, perfecto. Matías Peña, en la última entrevista que estuvo por aquí, tuvo verdaderos minutos de elogios hacia usted y hacia Sonia Álamo. Decía que donde quiera que él fuera, en adelante, las llevaría. Si querrían, ¿no? Que le gustaría que este tándem, este equipo que han formado tanto en el Cabildo como, es decir, esta transición de la salida de Matías Peña de Nueva Canarias, no ha sido una salida tan abrupta como inicialmente parecía, simplemente ha sido una renuncia a la presidencia. No obstante, siendo alcalde de Antigua y consejero de sector primario y presidente de Alternativa por Antigua, creo que es el presidente de Nueva Canarias. Quizá Matías, pues, o tiene días de 37 horas o la cosa está complicada, ¿no? Eso significa que habrá una alianza, sé que es pronto, pero que ustedes de cara a las próximas elecciones, Nueva Canarias siempre ha apostado por la concurrencia, las alianzas con partidos municipalistas. ¿Es posible que sigan yendo juntos? Bueno, yo quiero decir que yo creo que a día de hoy los días de Matías tienen 37 horas o 38, porque vamos, no podría asumir ni la mitad de lo que él tiene. Efectivamente dio ese paso a un lado en cuanto a la presidencia insular. Al principio, bueno, todos los conflictos inicialmente son más graves, pero luego yo creo que hemos llegado a un entendimiento. Las palabras que él dice yo creo que son mutuas tanto por parte de Sonia como mías. Yo el aprecio personal, el aprecio político, la capacidad de pese a las adversidades sentarnos y decir, bueno, vale, no te gusta esto, pero vamos a buscar un entendimiento, el diálogo, el consenso al final, sin armar líos, sin ir a los medios. Yo creo que eso es bastante elegante por parte de todas las partes implicadas. El hablar de una alianza de cara a 2027 yo lo veo demasiado precipitado, básicamente porque ahora tenemos un caldero al fuego que hay que resolver. Entonces, digamos que todas las miradas están puestas en esto, primeramente, y luego ya se verá, se establecerán las alianzas. Nosotros, esta fórmula ha funcionado. Yo siempre lo digo, que parezco Karina cuando ganó Eurovisión, pero doy siempre las gracias a los partidos Alianza, a Juntos por Pájara, a Fuerteventura Avanza, al Alporán, porque sin eso no tendríamos los resultados que hemos tenido, no tendríamos la voz en el Parlamento por Fuerteventura, y de cara a 2027 pues ya veremos cómo se dibuja el panorama político. Insisto, nosotros, hombre, yo con Matías intentaremos siempre ir de la mano y con todas las fuerzas que así lo deseen y que entren dentro de unos mínimos, ¿no? Bueno, 9 de noviembre estaremos muy pendientes de saber qué ocurre. Suele haber este tipo de movimientos tectónicos en todos los partidos, en todas las organizaciones, y bueno, pues Nueva Canarias no iba a estar exenta de... Pocos hemos tenido. Pocos han tenido, efectivamente, pocos han tenido hasta la fecha, así que bueno, veremos cuál es el resultado y sobre todo eso, que se mantenga la cohesión. Ustedes concurrieron a las elecciones europeas con Sumar y ayer Íñigo Errejón nos daba una sorpresa a nivel nacional con ese cese absoluto de todos sus cargos orgánicos, abandono de la política. Esto sucedía justamente después de que una periodista que escribe habitualmente en el Diario Público, Cristina Fallarás, había publicado durante la noche anterior en su perfil de X, antes Twitter, una serie de testimonios sin firmar de mujeres que aparentemente estaban denunciando violencia, malos tratos y acoso sexual.
Pocas horas después fue el diario Público quien además informaba sobre que el cese de Íñigo Errejón estaba vinculado a una serie de denuncias en cascada de mujeres por acoso sexual, por malos tratos y por violencia de género. Hoy, 12 horas, 24 horas después, imaginamos que ni Yolanda Díaz ni prácticamente todo el entorno del que ha partido inicialmente Íñigo Errejón, Podemos, etcétera, deben estar muy cómodos con una situación que pone en jaque la estabilidad también de la política, puesto que son un partido que son clave para la estabilidad del propio Partido Socialista de Pedro Sánchez. Alguno de los titulares apuntaba ya que el escándalo de Errejón retrata el muro de impunidad y de silencio que encontró una grieta en la sororidad entre las víctimas. La dimisión del ya ex portavoz de Sumar revela una evidencia incómoda, la de que todo esto viene de lejos y nadie cercano se hizo cargo de lo que estaba sucediendo. Han sido las víctimas las que han dado un paso adelante y las que han denunciado sus historias de abusos. Hablamos de víctimas en plural, es decir, estamos hablando de una cascada de denuncias. Su valoración, Natalia. Bueno, yo creo que no solo mi partido, desde Nueva Canarias Bloque Canarista, sino yo propiamente he sido siempre muy crítica con el tema de la violencia machista. Cualquier tipo de violencia hacia la mujer, sea sexual, psicológica, física, cualquiera, es totalmente censurable y condenable. Yo creo que al margen de los partidos somos personas. Mi partido no tiene responsabilidad sobre lo que yo haga en mi vida personal porque no están en mi casa. Entonces yo quiero entender que los compañeros y compañeras de este señor dentro del partido no eran conocedores de esto, si no sería muy grave. Pero vamos, quiero entender que no lo son, porque yo no me callaría, o sea, me da igual quién sea de mi partido el que haga estas cosas, como es que me es indiferente el cargo que ocupe, no callaría. Todo mi apoyo a esas mujeres desde aquí. Creo que la realidad que tenemos en cuanto a violencia hacia la mujer es terrible, no solo en el Estado español, o sea, de manera específica en Canarias. Justamente de este tema se hablaba también en el Parlamento con los centros de atención de crisis 24 horas para las víctimas de agresión sexual, que en Canarias tenemos hasta el 31 de diciembre para ponerlos en marcha y no se ha puesto. Esa es la importancia que se le da a este tipo de delitos. Y bueno, la dimisión del señor Errejón, ahora, aparte de su historia política, yo creo que si estas mujeres han denunciado, tendrán que procesarlo y si es culpable, que evidentemente caiga todo el peso de la ley, porque ante la violencia hacia la mujer, tolerancia cero. Bueno, son muchísimas. Según se está la sororidad, pues es esta cosa, ahora mismo este palabra, podríamos decir, que se resume en cuando una mujer queda con otra y le cuenta sus cosas y la otra le apoya y le dice no tengas miedo, tira para adelante. Bueno, pues eso fue precisamente lo que ha desencadenado que unas mujeres y otras se pusieran de acuerdo para denunciar, en este caso estamos hablando de violencia sexual, de machismo y de misoginia. Según apuntan fuentes cercanas, están aterrorizadas, están teniendo miedo, conocen precisamente el estigma, el temor a la revictimización cuando los medios de comunicación entramos, cuando salen las fotografías, cuando las cámaras graban la entrada y la salida de un juicio, el miedo a ser señaladas, el miedo a ser juzgadas por una sociedad que en ocasiones es poco indulgente con los agresores, o muy indulgente, perdón, con los agresores y normalmente hostil con las víctimas. Se culpabiliza a la víctima. Se culpabiliza, efectivamente, aparte de ponerle focos y demás, ¿no? Que es precisamente a ella a la que tendríamos que tenerle el mayor de los respetos. Natalia Santana, veremos cómo evoluciona. Por lo que veo queda un mes por delante bastante intensito. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Nuria. Un saludo a todos y todas las oyentes. Gracias. Bueno, nosotros ya nos vamos, nos despedimos porque hemos estado en el Manga Fest, hemos estado con la diputada de Nueva Canarias, nos hemos ido al Congreso, fíjense, con esta noticia nacional, y ahora mismo nos vamos a Corralejo. Hoy empieza el Festival de Blues y nos trasladamos a la zona donde desde ese escenario los responsables institucionales nos van a contar el menú variado, heterogéneo y además con cada vez más presencia majorera, bandas
locales. Hoy, por ejemplo, van a estar amenizando esas calles, uno de los festivales que es una de las delicias, no solamente de los locales, sino también de nuestros visitantes. Pero hoy es viernes y los viernes lo que tenemos es ese plato fuerte, sorpresa, emoción, emotividad, alguna que otra lágrima y además sorteos especiales. Muy atentos hoy a los Frans con Francisco Manuel Ruiz Cerpa y Juan Fra Rodríguez. Buenos días.